Dong Yu entendía perfectamente que era un plan del señor Cheon. Esto se confirmó, aún más, cuando uno de sus hombres apareció en el estacionamiento. Sin dudarlo un instante, retrocedió el auto para atropellarlo. Poco después, Dong Yu llevó a ese hombre a la casa del señor Cheon. Oli, le dijo, realmente no quiero morir, señor, y luego se arrodilló para rogarle que le perdonara la vida. El señor Cheon no ocultó su intención de eliminar a Dong Yu, por lo tanto, consideró que una simple súplica no es suficiente para que te perdone tan fácilmente. Dong Yu reveló que había tomado una parte del dinero del fondo ilícito de Jean Vivir. Se lo devolveré y desapareceré. Al oír que la suma ascendía a 39.000 millones de wones, sus ojos se iluminaron. Dong Yu prometió transferir 2.000 millones primero. Ese mismo día, otros 7.000 millones cuando saliera de allí a salvo, y el resto, solo después de que mi seguridad estuviera garantizada. De inmediato, Dong Yu transfirió 2.000 millones de wones a su cuenta, bajo la supervisión de su secuaz, Gu Hou. Dong Yu también le dijo directamente, si envía a alguien a seguirme, el resto del dinero desaparecerá. Afuera, Dong Yu se encontró de nuevo con Eun Nam. Sin dudarlo un instante, se acercó y le dio un dulce beso a la mujer que amaba, a pesar de que ahora, ella era la esposa de otro hombre. Poco después, Hai Cheon vio a Eun Nam sentada en un rincón, perdida en sus pensamientos. Se acercó para ver cómo estaba su esposa, pero ella no quiso que Hai Cheon la tocara. Mientras tanto, Dong Yu, al volver a casa, leyó la noticia de que el capitán Zhou se había quitado la vida en su propia casa, con su poder. El señor Cheon pudo manipular fácilmente esos artículos de prensa. Dong Yu sabía muy bien que él no lo dejaría ir tan fácilmente. Revisó su auto y encontró un dispositivo de rastreo, lo quitó y lo puso en un bote de basura cercano. Dentro de la casa, Dong Yu usó otro teléfono para llamar a la mujer que vendía violines. Le expresó su deseo de pedirle prestada una gran suma de dinero. Al escuchar la cantidad, ella se alarmó. La dueña de la tienda cerró el local para prepararse para recibir a Dong Yu. Apenas un momento después, Dong Yu ya estaba en la casa de ella. Oli reveló que previamente había instalado un Mila, software de hackeo, en la computadora del señor Cheon mientras hacía la transferencia. Ahora quería que la dueña de la tienda se preparara para hackear la contraseña de la cuenta de él durante la próxima transferencia. De inmediato, Dong Yu llamó al señor Cheon para informarle que acababa de transferir los 7.000 millones de wones. Gu Hou inició sesión en la cuenta del señor Cheon para verificar. Gracias al software que había instalado, Dong Yu pudo averiguar fácilmente la contraseña de la cuenta. Le hizo una señal a la dueña de la tienda que ya había memorizado la contraseña. Al mismo tiempo, le prometió al señor Cheon que transferiría los 30.000 millones de wones restantes la próxima vez. A la mañana siguiente, Dong Yu fue a la pastelería de la señora Jong-su y su hijo. Reveló que el presidente quería que el joven Sae-on-woo tomara el apellido de su padre biológico. Y hablé con Sae-on-woo y él también quiere lo mismo. Poco después, Dong Yu tuvo una cita con Sae-on-woo y parecía que el joven aún no sabía que su padre biológico era el presidente del grupo de San. El presidente, al tanto de la situación, le preguntó a Dong Yu, ¿ya le dijiste a Sae-on-woo que soy su padre? Pero él consideró que revelar todo, en este momento, era demasiado pronto. Nosotros dos solo comimos juntos, jugamos algunas partidas de videojuegos y le conté sobre mi infancia. Eso es todo. En ese momento, el secretario Gong entró para invitar al presidente y a Dong Yu a cenar. Antes de bajar, Dong Yu le pidió permiso al presidente para ausentarse del trabajo por un tiempo, y lo aceptó de inmediato. Al ver la presencia de Dong Yu, el señor Gelindo se mostró muy incómodo. Justo en ese momento, Eunam regresó a casa inesperadamente. Sin previo aviso, ver el rostro de Eunam con moretones alarmó a todos profundamente. Todos pensaron que tal Eunam estaba siendo maltratada por su familia política. La tía de Eunam incluso prometió romperle las piernas a Hai Cheon si lo veía. Apenas terminó de hablar, Hai Cheon entró con las piernas enyesadas. Fue entonces cuando todos entendieron que nadie estaba maltratando a Eunam. Fue ella quien le rompió las piernas a Hai Cheon primero. El señor Gelindo quería que Eunam regresara a la casa de su esposo, pero ella afirmó que nunca volvería. Se disponía a irse, pero Hai Cheon la sujetó del brazo, rompiendo la pulsera que Dong Yu le había regalado. En ese momento, el tatuaje en el brazo de Eunam quedó a la vista. Hai Cheon lo vio y comprendió en parte la situación. Anteriormente, Hai Cheon había visto en el brazo de Dong Yu un tatuaje exactamente igual. El presidente le dijo a Dong Yu, tu trabajo aquí ha terminado. ¿Y tú, Eunam? Ven conmigo. Sentado en el auto, Dong Yu vio a Taejun llevarse a Hai Cheon solo. En ese momento, vio que la luz de la habitación de Eunam se encendía. De inmediato, Dong Yu se escabulló en su habitación. Apenas tuvieron tiempo para demostrarse su amor. Cuando escucharon la voz de su padrastro llamando desde afuera, Dong Yu le dio a Eunam al teléfono y le dijo que lo usara para comunicarse con él. Eunam regresó de inmediato a su habitación, pero el señor Gelindo entendía perfectamente lo que acababa de pasar. Más tarde, Eunam les contó a sus padres. Lo confesé todo a Hai Cheon. De todos modos, él ya había presentido que había algo extraño entre Dong Yu y yo. Así que ya no quise seguir mintiendo. Este matrimonio solo lo hice para obtener las acciones que mi abuelo prometió darme. Si quiero derrotar al presidente Hu, necesito esas acciones. Y esos son mis propios cálculos. Pensé que sería fácil dejar ir a Dong Yu sin ningún remordimiento, pero resulta que no puedo hacerlo.
Al escucharla, su madre y su padrastro se sintieron impotentes. Mientras tanto, Dong Yu llamó a la dueña de la tienda. Él prometió que le devolvería el dinero que había pedido prestado una vez que lo obtuviera de la cuenta del señor Cheon. Ella bromeó diciendo, tienes que asegurarme un asiento en primera fila para cuando el señor Cheon lo haya perdido todo. Después, Dong Yu transfirió el resto del dinero al señor Cheon. Su secuaz, Guho, confirmó que el dinero había llegado a la cuenta sin problema. Al mismo tiempo, Dong Yu comenzó a infiltrarse y a cambiar la contraseña de su cuenta. A la vez, también le transfirió a la dueña de la tienda el dinero que había pedido prestado, con capital e intereses. Luego, Dong Yu llamó a Eun-nam. Le dijo que ya había preparado todo y que se encontrarían al día siguiente, en la costa. Al día siguiente, Dong Yu disfrutaba de sus vacaciones en un Staria, lujoso yate. Hoy quería pasar todo el tiempo junto a la mujer que amaba y estaba esperando a que llegara. Dong Yu condujo un pequeño bote hacia la orilla para recoger a Eun-nam y llevarla hasta allí. El tiempo pasa lentamente, haciéndolo sentir increíblemente nervioso. Espera y espera, pero Eun-nam no llega, así que Dong Yu juega con un niño para pasar el tiempo. A lo lejos, Eun-nam lo observa todo en secreto. Después de que el padre del niño viene a buscarlo, ahora Dong Yu se queda completamente solo. Decide llamar a Eun-nam una vez más. Para sorprenderlo, él le dice que estoy en casa y no iré. Mientras Eun-nam se prepara para encontrarse con Dong Hu, es secuestrada por un grupo de hombres. Le roban el auto al taxista y se llevan a Eun-nam de allí. Él la pasa junto a Dong Yu con gritos de auxilio desesperados. Mientras tanto, él sigue llamando a Eun-nam sin saber lo que ha sucedido. Dong Yu, decepcionado, regresa solo al yate. Todo lo que había preparado especialmente para Eun-nam ha sido en vano. Aún así, se pone un elegante traje y se para frente a la cámara para tocar el violín. Aunque no suena bien, es el resultado del esfuerzo que ha puesto en practicar todo este tiempo. Dong Yu quiere grabar todo lo que planeaba hacer con Eun-nam, aunque ella no esté aquí. Quizás algún día pueda ver este video. No solo eso, la pulsera rota de Eun-nam también la ha reparado. Se sienta a hablar solo, como si ella estuviera a su lado. Después de que Dong Yu apaga la cámara, el cielo comienza a oscurecer. En ese momento, un hombre en un pequeño bote pasa a su lado y lo saluda con la mano. Poco después, una luz brillante de repente ilumina directamente el rostro de Dong Yu. Un hombre con una pistola le apunta directamente. El hombre dispara, hiriendo a Dong Yu. Él salta al mar para intentar escapar de la persecución del hombre. El hombre continúa disparando repetidamente mientras Dong Yu intenta nadar bajo el agua. Al ver a Dong Yu hundiéndose lentamente en las profundidades del mar, el hombre se detiene. Resulta que él es Gelindo, el padrastro de Eun-nam. Al día siguiente, el señor Gelindo va a darle la buena noticia al señor Cheon. Se sabe que, mientras ambos celebran su victoria, Google descubre que la contraseña de la cuenta del señor Cheon ha sido cambiada. Google revela esto, lo que enfurece al señor Cheon. Es entonces cuando Guho se da cuenta de que Dong Yu instaló en secreto un software de hackeo mientras transfería el dinero. El señor Cheon culpa al señor Gelindo por asesinar a Dong Yu. Ahora que él está muerto, se ha llevado consigo la fortuna de casi 2 billones de wones del señor Cheon. Sospecha que el señor Gelindo conocía la nueva contraseña y por eso actuó. El señor Cheon también tiene el video del señor Gelindo asesinando a Dong Yu, así que lo usa para presionar al señor Gelindo para que le entregue la contraseña. De lo contrario, no saldrá de allí con vida. Mientras tanto, el señor Gelindo no sabe nada sobre el cambio de contraseña que hizo Dong Yu en secreto. Por otro lado, Dong Yu llega a la deriva a una costa lejana. Un pescador lo encuentra, pero le quita el valioso reloj que Dong Yu lleva en la muñeca. Luego, lo empuja de vuelta para que el mar se lleve el cuerpo. Al volver a casa, el pescador reza para que Dong Yu vaya a un lugar mejor. Apenas termina de hablar, Dong Yu aparece de repente frente a él. Piensa que es un fantasma que ha vuelto para vengarse, así que le devuelve el reloj de inmediato. Inmediatamente, Dong Yu se desploma, porque no le queda nada de fuerza. Mientras tanto, el señor Tuandos Gelindo no puede compensar al señor Cheon por los casi 2 billones de wones en este momento, así que promete compensarlo después de encontrar la bóveda secreta que administra el presidente. Resulta que quien ordenó secuestrar a Eun-nam fue el presidente. Ahora, ella ya no quiere comer ni beber, tiene el rostro lleno de tristeza. Al mismo tiempo, el señor Gelindo es liberado tras su acuerdo con el señor Cheon. Inmediatamente después, se cuela en la oficina del presidente para buscar información sobre la bóveda secreta. Anteriormente, había visto a su suegro leer un libro en particular. Cuando el señor Tomentaribe, Gelindo, encuentra ese libro, dentro hay una nota con una contraseña. En ese momento, la secretaria Gong entra, así que él se esconde. La secretaria Gong intenta tomar ese libro, pero ya no está en el estante, así que tiene que llevarle otro libro al presidente. Después de que ella se va, el señor Gelindo intenta abrir la bóveda con la contraseña de la nota. Sin embargo, la contraseña no funciona, aunque lo intenta varias veces. El señor Gelindo se muestra extremadamente furioso por esto. Por otro lado, Dong Yu se despierta en la casa del pescador. Entonces,
el hombre le inyecta a Dong-ju algún tipo de droga que lo deja inconsciente. Al mismo tiempo, el señor Helindo, desanimado, sale de la oficina del presidente al no poder abrir la bóveda secreta. Al ver eso, el presidente se acerca para preguntarle a su yerno qué sucede. En ese momento, la secretaria Gong también está presente. Al ver que el presidente va a beber alcohol, él la lo detiene. Molesto, él regresa a su habitación. El señor Helindo luego entra a la habitación del presidente para hablar. Ali revela que el jefe Cheon le ha echado el ojo a la compañía de energía de San. El presidente se enfurece de verdad porque el señor Mazapadale Cheon ha sido demasiado codicioso. Anteriormente, el grupo vendió 59 filiales por consejo suyo, pero fue un completo fracaso. Como no pueden contactar a Dong-ju, el presidente le encarga al señor Helindo que saque dinero de la caja fuerte. Y le leve un poco al señor Cheon para calmar las aguas en los negocios. El presidente saca la nota de dentro del libro para dársela al señor Helindo. Él se queda atónito porque ya había usado esa contraseña antes, pero no pudo abrir la caja fuerte. Sin embargo, no tiene más remedio que sacar su teléfono para tomarle una foto. Mientras tanto, Dong-ju se despierta bajo la vigilancia del pescador. Intenta escabullirse en silencio, pero accidentalmente hace un ruido que lo despierta. En realidad, es gracias a sus cuidados que Dong-ju ha podido recuperarse. Por otro lado, la hija menor del presidente también entra en la habitación de su padre para buscar la contraseña de la caja fuerte. Ella revisa muchos libros, pero no encuentra la contraseña por ninguna parte. Justo en ese momento, tira sin querer el portalápices del escritorio. Descubre que dentro está la contraseña de la caja de vinos y la contraseña de la caja fuerte. A la mañana siguiente, el señor Helindo le revela al presidente que la contraseña que le dio su suegro no es correcta. Es entonces cuando él recuerda que esa era solo la contraseña antigua. Poco después, cuando ya no hay nadie, el presidente fue a buscar la nueva contraseña en los libros, pero no estaba allí. De repente recordó que antes, Dong-ju lo había ayudado a guardarla en el estuche. Lo revisó de inmediato, pero no se imaginaba que su hija menor ya se la había llevado. El presidente se derrumbó cuando ésta desapareció sin dejar rastro. El presidente llamó al señor Helindo y le dijo: te daré el dinero después de que Dong-ju regrese de sus vacaciones. Al mismo tiempo, quería que Helindo mantuviera a raya al viejo Cheon. Por otro lado, el pescador llamado Won-bi se disculpó con Dong-ju. Como estaba evadiendo el radar de la policía, no podía llevarlo al hospital. También agradeció en silencio al cielo que Dong-ju hubiera sobrevivido. Al despertar, Dong-ju había perdido la memoria por completo. No sabía quién era y solo recordaba un nombre. En su cabeza, Seo Haeyeon. Dong-ju incluso recordaba erróneamente que había tenido un accidente de tráfico. A pesar de que Won-bi intentaba explicarle que había sacado 2 balas de su herida. Poco después, Won-bi llevó a Dong-ju a la playa, el lugar donde lo encontró. Sin embargo, Dong-ju no podía recordar ni un solo detalle. De regreso a casa, una lluvia repentina comenzó a caer. Ver la luz de la farola al otro lado le hizo recordar el momento en que caminó a duras penas hasta la casa de Won-bi. Aparte de eso, no podía recordar nada más. El señor Helindo le llevó el dinero al señor Cheon. Como le indicó el presidente, Oli descubrió algo inusual. En la caja fuerte del presidente había dólares estadounidenses, no ones. Con esto, el señor Cheon también supo que el señor mesiano Helindo aún no tenía la contraseña de la caja fuerte. El señor Barado Cheon está planeando poner de cabeza al grupo Dasan para darle una lección al presidente Cha. Mientras tanto, Won-bi le devolvió el reloj y el brazalete de Unam a Dong-ju. Él tampoco podía recordar de quién era ese brazalete, ni el significado del tatuaje en su muñeca. Won-bi pensó: seguro que ibas de camino a tu boda. Cuando te pasó algo, el traje que llevas puesto se parece al de un novio. Además, Won-bi también había secado el teléfono para Dong-ju. Ambos se sorprendieron de que todavía funcionara. Inmediatamente, Dong-ju llamó a Eunam, ya que era el único número en el teléfono. Pero lamentablemente, Eunam no estaba en su habitación, así que Hae-cheon contestó en su lugar. Al oír la voz, Hae-cheon supo que era Dong-ju, y de inmediato comenzó a insultarlo, mientras que él no sabía quién era la persona al otro lado, ni por qué lo insultaba con tanta dureza. Para su mala suerte, el teléfono de Dong-ju se descompuso de repente, y así no pudo saber nada sobre su pasado. Por otro lado, el presidente quería que Eunam volviera a casa de su esposo. De lo contrario, le quitaría las acciones que le había dado. Eunam no quería volver. Al mismo tiempo, también quería obtener su derecho a la herencia, ya que era la nieta del presidente. Pero el presidente dijo que eso era imposible. Solo si continúa siendo la nuera del señor Cheon, podrás conservar esas acciones. Afuera. Hae-cheon le devolvió el teléfono a la madre de Eunam. Le reveló que Eunam lo usaba para llamar a Dong-ju, así que, por favor, encárguese de esto. Suegra, cuando contesté, él entró en pánico y mintió diciendo que se llamaba Seo Haeyeon. La conversación entre los dos fue escuchada accidentalmente por el secretario Gong. Esa noche, el señor Helindo le informó al presidente que la guardia costera se estaba comunicando con ellos. Parece que Dong-ju alquiló un yate, pero no regresó. Según lo programado, la policía no pudo contactarlo, así que se comunicaron con la empresa. El presidente le ordenó al señor Purto Helindo
que encontrar a Dong-ju rápidamente, porque sin él, aquí, no podía hacer nada importante. Mientras tanto, Won-bi y Dong-ju buscaron en todos los periódicos, pero ninguna noticia mencionaba a Dong-ju. Won-bi se preguntaba, debe ser alguien peligroso para que te disparen. ¿Eres un jefe criminal o un mafioso internacional? Dong-ju tuvo el presentimiento de que no debía informar de esto a la policía. Justo en ese momento, Won-bi recibió una llamada de la tienda de reparación de teléfonos. El teléfono de Dong-ju ya estaba arreglado. Por otro lado, la madre de Eun-nam le dio el teléfono de su hija al señor Helindo. Quería que su esposo llamara a Dong-ju para pedirle que dejara en paz a Eun-nam, pero ella no sabía que el señor Helindo ya había atentado contra Dong-ju. Él trató de ignorarla, pero ella insistió en que llamara. Él llamó a Eun-nam hace un momento, pero Hae-cheon contestó. Reconoció la voz de Hae-cheon e intentó despistarlo con un nombre falso. Al oír esto, el señor Helindo quedó realmente atónito. Un momento después, el señor Helindo llamó a Dong-ju con ese teléfono. Escuchar su voz lo dejó en shock. Dong-ju preguntó, «¿Fuiste tú quien me disparó, verdad? No importa cuánto lo intentes. No caeré». El señor Helindo no se atrevió a decir una palabra. Sonrió porque Dong-ju seguía vivo, y esos 2 millones de wones aún podían ser recuperados. Won-bi intentó devolver la llamada, porque la otra persona colgó sin decir nada, pero una vez más, el teléfono tuvo problemas. El señor Helindo le dio inmediatamente la buena noticia al señor Cheon. Se supo que él ordenó a Gu-ho y al señor Helindo que localizaran ese teléfono. A toda costa, debían traer a Dong-ju de vuelta para interrogarlo y recuperar la contraseña. A la mañana siguiente, el señor Helindo y Gu-ho partieron en busca del paradero de Dong-ju. Al mismo tiempo, Dong-ju y Won-bi también estaban merodeando por el muelle. La presencia de Dong-ju llamó la atención del niño que había jugado con él el día anterior. El señor Helindo subió al yate que Dong-ju había alquilado. Oli revivió la escena del ataque a Dong-ju de ese día. En ese momento, Dong-ju y Won-bi pasaron junto al yate, pero no se reconocieron. Los hombres del Senora Cheon también estaban registrando toda la zona costera, pero no encontraron ninguna información sobre Dong-ju. Cuando el señor Helindo se disponía a bajar del yate para ir a la orilla, se encontró con Dong-ju antes de que pudiera reaccionar. La ola del barco de Dong-ju lo tiró al agua. Al ver que el señor Helindo no sabía nadar, Dong-ju saltó para salvarlo. No podía recordar que la persona a la que estaba salvando era quien había intentado matarlo. El señor Helindo despertó más tarde en el hospital. Oli recordó cada detalle de cómo Dong-ju lo salvó de las garras de la muerte, salvarse de la guadaña de la muerte. Mientras tanto, Dong-ju se resfrió y Won-bi lo cuidó en casa. A la mañana siguiente, Won-bi llevó el teléfono de Dong-ju a reparar. Oli, el dueño le revela que alguien está buscando al joven. ¿Qué estaba con él? Preguntaron por él, pero les dije que no sabía nada. Con la foto que tenían en sus manos, cualquiera lo reconocería. Inmediatamente, Won-bi regresa a casa para despertar a Dong-ju. Luego, prepara todo para escapar rápidamente de allí. Afuera, Gu-ho y sus hombres han encontrado la casa de Won-bi. Irrumpen en el interior, pero ya no hay nadie. Gu-ho descubre que acaban de escapar por una puerta secreta en el ático. Cuando ellos se van, Won-bi y Dong-ju salen de su escondite debajo de la cama. Ambos los despistan de una manera ingeniosa. Justo después, los dos comienzan su huida del lugar. Mientras tanto, el señor Helindo llama a Eun-nam para preguntar si Dong-ju ha llamado. Ella le dice que no ha llamado. Si lo hace, se lo haré saber. En ese momento, Hae-cheon entra y dice que espera que ese tal Dong-ju no vuelva nunca más. Para que puedas prestarme atención a mí. Eun-nam, con delicadeza, le ajusta la corbata y le dice que lo que la hace recordar a Dong-ju es su persona, no a un esposo. Hae-cheon intenta besar a Eun-nam en los labios, pero ella no se lo permite. Ella solo quiere ser la esposa de Hae-cheon de nombre, pues su corazón ya le pertenece a Dong-ju. Más tarde, Eun-nam conduce sola a una sastrería. En ese momento, Dong-ju también pasa por allí. Por supuesto, ninguno de los dos se reconoce. Cuando ella llega, Hae-cheon aparece un poco después. Ambos se sientan a elegir trajes, ya que es un regalo que la madre de Eun-nam les envió. Mientras se preparan para irse, Eun-nam ve a Dong-ju en el piso de abajo. Él también ha venido a comprarse un traje. Eun-nam queda atónita al oír a Dong-ju presentarse como Seo Hae-eon. Ella lo llama Dong-ju, pero él no sabe quién es esa persona. Dong-ju mira a Eun-nam con los ojos de un extraño, porque ahora no recuerda nada. Y con esto, el episodio 4 de la serie, Corazón Enterrado, llega a su fin. ¿Qué sucederá en la historia? Los invitamos a ver los próximos episodios. Adiós y hasta la próxima.